Para iniciar a confeccionar el forro, vamos a colocar las vistas en las piezas de espalda y en el delantero. Esta que tengo aquí es la del delantero. Primero vamos a doblar por la mitad nuestra vista, vamos a encontrar el centro y le vamos a marcar dos piquetitos, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Lo mismo vamos a hacer sobre el corte del delantero en donde vamos a colocar la vista. Vamos a doblar por la mitad y ubicamos el centro. Estos piquetes nos van a facilitar el acomodo de la vista sobre el forro, ya que ahora que identificamos las líneas de unión, vamos a hacer coincidir derecho de vista con derecho de forro. Derecho con derecho. En los piquetes hago coincidir y coloco un alfiler. De la misma manera lo ubicamos en los costados, en donde vamos a unir, para que sepamos el punto en donde vamos a terminar la costura. Aquí, si nos damos cuenta, nuestra pieza queda en piquito, entonces yo voy a hacer coincidir de tal manera que en el centímetro de costura la pieza nos esté quedando libre. Del otro lado hago lo mismo. Mido mi centímetro de costura, dejo el piquito libre, coloco alfiler para comenzar. Ya que tengo mis 3 puntos de referencia, toda esta tela que me queda entre alfiler y alfiler, la voy a embeber de tal manera que me coincida. Es importante marcar los puntos para que así la vista quede bien distribuida en la medida que tengo de forro. Voy a empezar a unir respetando mi centímetro de costura. Tomo mi siguiente punto de referencia para saber qué tanto puedo tensar la tela, aunque recuerda que como es un corte curvo, no podemos jalar demasiado porque si no deformaríamos el sesgo en el cual está cortada nuestra pieza. Entonces hazlo con cuidado, ve acoplando forro con vista para que ambas piezas nos queden al mismo ras sin deformar la curva. Aquí ya estamos llegando al centro, retira tu alfiler y toma tu siguiente punto de referencia y repites el proceso. Hay que ir acomodando mientras avanzas. Vas a terminar con un remate y vas a retirar tu exceso de hilos. Así es como me debe quedar el terminado en los costados. Si nos damos cuenta, este piquito de tela en la pieza del forro nos queda libre, pero yo al confeccionar mi centímetro de costura me queda justo en el vértice de la unión. Así cuando yo bajo mi pieza me queda justo sobre la línea de corte. Ahora vamos a bajar el forro y con la pestaña de costura direccionada justamente hacia el forro, ahí la voy a mantener debajo, voy a pasar un pespunte de un 16avo sobre la tela de forro. Este pespunte me va a ayudar a darle una mejor presentación a la unión entre vista y forro, al mismo tiempo que va a reforzar la costura.
No olvides que tus vistas en este momento ya están fusionadas, justamente con el mismo propósito. Termina con un remate y retira exceso de hilos. Probablemente te vas a dar cuenta que cuando termines de realizar este pespunte, en la parte donde la curva es más pronunciada se van a generar algunas ondas. Esto es debido a que el mismo corte hace que la tela se tense un poquito, entonces para ayudar a que se acomode de mejor manera vamos a dar algunas muescas o piquetes por medio de cortes. Estos los vamos a dar en los puntos en donde veamos que nuestra tela está tensa. Podemos dar los que creamos necesarios hasta que veamos que nuestra tela se acomode. Debe verse de forma natural. Posteriormente, este es el terminado con el cual va a quedar la unión entre vistas y forro. Unión y pespunte. Esta es mi pieza delantera. Y de la misma manera vamos a unir las vistas de la espalda. Probablemente las vistas de la espalda no van a necesitar muescas internas, pero si crees necesario darlas, puedes hacerlo. Ahora vamos a empezar a ensamblar nuestras piezas 1 con 2. Esta es mi pieza del centro espalda, a la cual llamamos pieza 1, pero también está compuesta por una pieza 2 que va en su costado. Entonces vamos a ubicarla en donde va a ir colocada, que en este caso sería en esta forma, y vamos a encararlas derecho con derecho. Acomodo y le vamos a colocar un alfiler en el punto de inicio. Y así por todo el largo de la pieza vamos a ir haciendo coincidir, y de hecho nos vamos a estar topando con varias muescas que colocamos para saber en qué punto la pieza 1 y la pieza 2 nos deben coincidir. Aquí llego a mis siguientes muescas, coloco un alfiler, voy bajando haciendo coincidir la pieza. Ya llegué a mi muesca de cintura, también coloco un alfiler. Voy bajando, llego a mi muesca de cadera o el punto donde termina mi pinza. Como esta es una pieza muy larga, las muesquitas nos ayudan a que al finalizar de unir ambas piezas, pues estas nos queden a la misma altura y no se me desfasen. Este último alfiler me está indicando el punto donde comienza la abertura del corte sirena, y efectivamente mis piezas me coinciden exactamente al mismo ras. Ahora sí ya puedo comenzar a unir. Puedo empezar desde abajo, desde el largo del vestido, o desde arriba, como me acomode mejor es correcto. Lo único es que hay que ir respetando la forma de la pieza y respetando que ambas deben ir al mismo ras. Voy uniendo por mi centímetro de costura. Y conforme avanzo voy retirando mis alfileres. Conforme te vas acercando a la parte superior, la pieza se va a ir curvando porque tenemos un corte francés. Entonces, de la misma manera como lo hicimos en la vista, trata de acomodar la pieza para no deformar su corte y al mismo tiempo
estirando un poquito para evitar que nos queden fruncidos, pincitas, pellizcos cuando pasemos la costura. Respeta forma y respeta medida de costura. Aquí ya llegamos a la parte superior, en donde vas a terminar con un remate. De esta misma manera vamos a confeccionar la pieza 2 del extremo opuesto de la espalda y también los dos costados de mi pieza delantera. Estas uniones que acabamos de realizar entre piezas 1 o piezas del centro y piezas 2, que son las de costado, las vas a abrir con el calor de la plancha para que podamos dar un terminado más limpio a nuestra costura. Cuida mucho también los costados de las piezas, debido a que en la parte inferior tenemos un corte sirena y hay volumen, entonces hay que cuidar que no arruguemos la pieza mientras vamos abriendo la costura. Cuando llegas a la parte superior de la pieza delantera, que es en donde tenemos el corte francés que va dirigido al busto, te vas a dar cuenta que ya no es plana la costura, sino que tiene cavidad. Para ello te recomiendo que lo planches sobre tu cojín. De esta manera nosotros podemos acomodar la cavidad del busto en la curva del cojín y va a ser más sencillo poder abrir esa costura sin deformar la cavidad o aplanarla. El cojín tiene la forma que tú necesitas para poder ir abriendo toda esta costura del busto. De hecho, probablemente te vas a dar cuenta que en el busto se generan algunos pliegues, aunque tú ya hayas abierto la costura. Para ello te recomiendo que, tal como lo hicimos en la vista, demos algunos piquetitos para que la tela tome la forma que necesita para que la costura quede bien abierta. Esto lo vas a hacer dependiendo de cuántos piquetes tú necesites acorde al tamaño del busto o al tamaño de la cavidad que se haya generado en tu pieza. Lo puedes realizar en ambos extremos de la costura, de la unión, hasta que tú notes que la pieza se acomoda de forma adecuada. Ya que diste los piquetes, recuerda que estos no deben ser más grandes que la mitad de la medida de costura para que no excedan el límite y sin querer, probablemente por algún accidente, cortes la costura de unión. Entonces ten mucho cuidado al dar estos piquetes. Vuelves a planchar ya que los hayas dado. Voy a mostrarte el efecto de los piquetes. Aquí yo di uno y si nos damos cuenta, una parte de la tela se quedó abajo y en el corte quedó por encima. Aquí también esta parte quedó por debajo y ya que planché, el resto de la tela al cortar quedó por encima. En el otro lado el piquete quedó abierto. Eso es a lo que me refiero con que la misma pieza va pidiendo cómo acomodarse. Nosotros debemos ser muy observadoras para saber qué técnicas utilizar para poder darle un mejor terminado. En la espalda el terminado al planchar es distinto, debido a que como no tenemos y no queremos provocar una cavidad para busto, lo que vamos a hacer es planchar en plano. A pesar de que sea el mismo corte francés, en donde desde el patronaje rebajamos la curva, también en el planchado lo vamos a tratar como tal, simplemente como un corte, no como una cavidad. Entonces no es necesario planchar en curvo, planchar sobre el cojín. Incluso en la espalda, entre más plano podamos dejarlo para no generar una cavidad, mucho mejor. Así es como hasta ahora tenemos nuestras piezas. Incluso aquí ya podemos percibir la diferencia entre el terminado que le estamos dando a la cavidad del busto en el delantero
al aplanado que nos debe quedar en la espalda. Ahora vamos a tomar la pieza de la espalda y la vamos a hacer coincidir con el delantero en hombros y en costado. Lo mismo del otro lado. Acomodo también la pieza y estoy haciendo que me queden encarados derecho con derecho para poder unir hombro y costado desde sisa hasta largo vestido. Estas costuras en hombro y en costado también debes abrirlas con la plancha. Después vas a repetir el proceso de ensamble en tu tela base. En este momento tienes un vestido de forro con vistas y un vestido en la tela base. En tela base va a ser más sencillo confeccionar porque aquí ya no colocamos vistas, entonces lo único que hay que realizar es el mismo proceso de unión de piezas centrales con las piezas de los costados. También recuerda que tu forro debe ser más corto que el de tela base.